Buen día, traders. Habla Nino Di Russo. Hoy es 29 de agosto del 2022. Es día lunes, comienzo de la semana. Son las 6:02 en Arizona, 10:02 en Buenos Aires, 28 minutos para la apertura de los mercados. Vamos a ver el índice VIX del cierre del día viernes para inferir el comportamiento de mercados en el día de hoy. Como se observa, la volatilidad subió un 17,36%, rompiendo el promedio ponderado de 200 y el de 50, con una vela de impulso impresionante. Básicamente esto se debió a el market mover del viernes, que como nosotros explicamos fue las expresiones de Powell, que es el presidente de la Reserva Federal, que básicamente hizo su gran papel en el sentido de asustar al mercado. Recuerden que la mayor misión de la Reserva Federal es cambiar las expectativas y claramente lo hizo. Asustó al mercado con un mensaje que de alguna manera habla de una predicción futura en el sentido de que van a sufrir los hogares y la economía porque la Reserva Federal no va a parar de subir la tasa de interés hasta poner la inflación bajo control. De todas maneras, como habíamos visto, la evolución del Producto Bruto acusó prácticamente cero, o sea que dejó de ser negativa prácticamente como lo había sido en los trimestres anteriores y la inflación de alguna manera habría llegado a su límite superior, empezando a mostrar una tendencia a la baja. De todas maneras, es real que en Estados Unidos se percibe todavía mucha presión de la economía mundial, específicamente de los commodities. Fíjense que el petróleo sigue muy alto pese a esta pequeña baja estacional de 0,95. El gas natural básicamente sigue estratosférico, más allá de la corrección que hizo el viernes, y todo esto se debe a la presión de los commodities que genera la invasión rusa a Ucrania. Y por ende el recalentamiento de los commodities, el sufrimiento que implica para Europa no abastecerse de gas, y todo esto a mi criterio va a empeorar a fines de septiembre, cuando comience precisamente el otoño en el hemisferio norte. Eso asustó al mercado y produjo obviamente una corrección muy importante. En lo que se refiere al rendimiento de los bonos, fíjense, esta mañana está en alza. Esto obviamente no es una buena noticia. 2,11%. Como era de esperar, los mercados, específicamente los índices, el Standard Poor's cayó un 3,38%, un día de mucho volumen, y una vela impresionante que rompió el promedio exponencial de 8. ¿En qué es diferente el día lunes del día jueves? En nada más que la expresión del presidente de la Reserva Federal, pero en lo concreto no hay ningún hecho. Ya se sabe que el 21 de septiembre se reúne la Fed para decidir los tipos de interés y la gran duda es si la va a tocar un 0,75 o un 0,50. Ya queda claro que probablemente será 0,75 y de alguna manera el mercado descontó esto, con lo cual en esto no hay ninguna sorpresa para nadie. Y yo me inclino más a observar una corrección más bien técnica que algo más profundo y de largo plazo. El tiempo lo dirá. En lo que se refiere al Nasdaq, la variación fue mucho mayor, 4,1%, y violentamente se acercó a testear el promedio ponderado de 50. Obviamente, si ustedes me preguntan, ¿puede seguir cayendo? Obviamente que sí. Hay un soporte en la SMA de 50 que probablemente pueda querer testear. Russell 2000, 329 abajo, mismos comentarios del resto de los mercados. Dow Jones, las empresas industriales, cayeron un 3,07. Claramente, como se observa, como siempre, el Nasdaq es el más castigado de todos. Los metales preciosos, el oro cayó el 1,22%, la plata siguió el mismo camino, con una baja del 2,09%, y como era de esperar también, se vieron muy afectados los mercados de cryptocurrencies, específicamente Bitcoin, que en este caso acusó una suba del 1,96% esta mañana después de esta brusca caída que tuvo el día viernes. Esta vela es la del día de hoy, 1,96 arriba, y muy probablemente sea un rebote del tipo también técnico, porque el mercado se puso
completamente sobrevendido. Ethereum esta mañana 3.77 arriba, mismos comentarios que aplican al Bitcoin. En la plaza local de Argentina, Grupo Galicia 0.23 arriba y fíjense que hizo un doji testeando la SMA de 200. Recuerden que la SMA de 200 es un lomo de burro. Y cuando uno va cerca de un lomo de burro hay que bajar la velocidad, esperar a ver, en este caso, si el papel es capaz de romperlo por encima de la SMA de 200 y trascender. En realidad, Argentina sigue con el riesgo país altísimo, con dificultades para poder respetar las órdenes del Poder Judicial, en un claro desafío del Poder Ejecutivo al el poder Judicial. En lo que se refiere a YPF, 1.25 abajo, pareciera que ya topió. Fíjense en la tremenda aleta de tiburón que está haciendo. Básicamente lo que está por primera vez en mucho tiempo recogiendo el beneficio de la suba del precio del petróleo a nivel mundial. Petrobras también exuberante, 1.10 arriba, para chequear alguna empresa internacional americana, Chevron, con una baja del 0.74%. En lo que se refiere a qué es lo que está pasando específicamente con las opciones, fíjense, este es el indicador del put-call ratio. El día lunes se elevó a 1,1. Esto claramente lo que significa que hay mucha más gente cubriéndose con puts que con calls. Y en general cuando esto ocurre es precisamente cuando el mercado está fuertemente asustado y necesita de alguna manera cubrirse. En lo que se refiere a las mega caps, el día viernes Amazon con una caída del 4,75 en línea con el resto de los mercados. Meta, que es Facebook, con una caída del 4,15. Como ven, todas las mega caps muy castigadas por el miedo que generó el discurso de Powell. Google con una caída mayor, incluso 5,41%. Y en la misma línea, las otras grandes como Microsoft, que cayó el 3,96%, testeando la SMA de 50. Y, por ejemplo, Apple, con una caída del 3,77, una caída brutal. Netflix, en la misma onda que el resto de las empresas megacaps, con una caída del 4,57%. De las empresas de alta tecnología que habitualmente miramos, Tesla con una caída del 2,7%. Todos los soportes importantes están rotos. De alguna Argentina notable, Mercado Libre, con una caída del 4,5%, y fíjense que sigue debajo de la EMA 8, aunque todavía con soporte en la SMA de 50. En lo que se refiere a alguna de las empresas incluidas en el ETF de innovación, como era de esperar, la caída fue estrepitosa, 6,42%, muy castigado las empresas de innovación frente a un escenario fuertemente inflacionario que es lo que se está percibiendo. Algunas otras notables como Macy's con una caída del 3,04, pero encontrando soporte en la SMA de 50. De las empresas de autos eléctricos, Lucid con una caída del 4,35%, NIO con una caída del 0,8%. Vamos a echarle un vistazo a lo que pasa con la inversión de bonos. Hay una ligera inversión de bonos esta mañana de los 5,30 años, situación que esporádicamente aparece y no es una buena señal. Esto significa que rinden más los bonos a 5 que a 30 años y es una patología del mercado que obviamente para su corrección demanda que se siga subiendo la tasa de interés. En lo que se refiere a esta semana, información relevante económica. En lo que se refiere a información relevante esta semana, hoy prácticamente no hay. El día martes se publica la encuesta JOLT de oferta de empleo y la confianza del consumidor. El día miércoles, el cambio del empleo no agrícola y el inventario de petróleo. El día jueves se publican las demandas de subsidio al desempleo y el PMI, que es el índice de manufactura, que también es un market mover. Viernes
se publican los payrolls, las nóminas no agrícolas y el índice del desempleo. Básicamente, en lo que se refiere a los market movers de esta semana, esos son los más importantes. Esta mañana, en lo que se refiere a los futuros del Nasdaq, podemos sacar las siguientes conclusiones. En principio, 132 puntos arriba, que es una barbaridad, con una volatilidad en alza del 1,87%. Pero fíjense también que T21-22, que es 4 Weeks New High, New Low, inició un ciclo correctivo para volver a ponerse sobrevendido. Con lo cual, en cualquier momento se puede venir un relief rally, dado que el mercado hace swings correctivos que son brutales. Fíjense además que la vela que está haciendo esta mañana el Nasdaq es un doji. Y habiendo encontrado piso en alrededor de los 12.413 puntos, que es básicamente una corrección del 20 y pico por ciento, que corresponde 23,6%, que no es ni más ni menos que uno de los niveles de Fibonacci, que corresponde a el ciclo correctivo del swing high versus el swing low de este relief rally que habría hecho el mercado. En lo que se refiere a la semana, fíjense que el RSI Stochastic de la semana prácticamente está en el piso como para iniciar un nuevo ciclo. Así que tal vez nos dé alguna sorpresa. En lo que se refiere a las datas para esta apertura de la mañana, en las 4 horas estamos viendo en este momento la vela que corresponde a las 6 de la mañana, 10 de la mañana de Buenos Aires. El comienzo de esta nueva vela implica un RSI alcista, con un RSI en la hora exuberante, aunque, como acá vemos, se ve fragilidad en los Heiken Ashi de los time frames superior. Probablemente con este RSI durante el curso de esta mañana podría existir una chance de recuperación, al menos ligera, del mercado. Vamos a ver si eso es cierto o continúa la debacle hacia abajo. En Standard & Poor's la baja fue de 33 puntos, mismo comentario del resto de los mercados. Russell 2000, la caída de 15 puntos, mismo comentario del resto de los mercados. Dow Jones con una caída de 227 puntos esta mañana, por lo demás los mismos comentarios del mercado. Una cosa importante, recuerden que con volatilidad del orden de los 26 puntos, lo que es esperable son patrones de pop-up and drop, así que muchísimo cuidado con las operaciones del día de hoy. Esto es todo por hoy, gracias por su atención, nos encontramos mañana en este mismo canal.